Muy bien, bueno, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios para que vayamos aprendiendo, madurando y conociendo a Dios. Eh, Dios se acerca al hombre a través de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí Pablo le está revelando a la iglesia de Hebreos la situación de la actitud que tenemos que tener nosotros con respecto a esto. Y les recuerda a ellos qué es lo que fue con los padres y los profetas. Y aquí habían judíos convertidos, de los cuales la tarea de Pablo que tenía en su corazón era que no se corrieran de lo que habían aprendido y a lo que se habían convertido. Por eso les ratifica y les afirma con esta palabra que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas a sus padres. Aquí Dios, a través de Pablo, que les escribe a ellos, hace una referencia muy fuerte acerca de la cultura del pueblo de Dios. Dios se acerca al hombre a través de Jesucristo. Y conocemos el versículo muy conocido que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hay un principio del acercamiento, un deseo de Dios de dar a su Hijo en beneficio nuestro, para acercarse a Dios, para darnos la oportunidad de conocer a Dios a través de Jesucristo. Jesús no se disfrazó de hombre, Él se hizo hombre, Él sufrió, tuvo todas nuestras dolencias, sufrió frío, hambre, vergüenza, tuvo todas las dolencias. En el libro de Isaías podemos ver, Isaías 53, lo que Él padeció por cada uno de nosotros para experimentar en su propio cuerpo todas las dolencias y llevar nuestras enfermedades a la cruz. Jesús es el Verbo y es la revelación de Dios. Si leemos en Juan 1:18, el Evangelio de Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, saber cómo es Dios, tenemos que leer a Jesucristo, tenemos que ver la vida de Jesucristo, cómo era Él. Y aquí hay algo importantísimo. Primero, dijimos anteriormente que acercarnos a Dios con fe y creyendo que Dios hay, que Dios existe, pero hay un elemento que es un elemento clave, que es la palabra. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la revelación y Jesús revela a Dios a través de la palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 12, del 44 al 46, dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y aquí Jesús le está hablando a la multitud, le está hablando a sus discípulos acerca de que cómo es la imagen, cómo es el carácter de Dios. Si queremos saber cómo es el carácter de Dios, tenemos que conocer los evangelios, la vida de Jesús. Jesús reveló al Padre en un principio a sus apóstoles. Los apóstoles que se convirtieron después en apóstoles eran hombres pescadores, uno era cobrador de impuestos, en fin, hombres como vos, como yo, al cual Jesús les reveló cómo era el Padre, y ahí les reveló a ellos a través de la palabra. Jesús nunca escribió un libro, por ejemplo, y nunca fundó una escuela, ni un instituto bíblico, tampoco instituyó un seminario para conocer a Dios, ni tampoco
estableció una denominación, ni una religión. Jesús es relación, como había dicho anteriormente, y la única forma de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo, porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, a través de Él. Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Y podemos decir, ya leí la Biblia o leí parte de la Biblia, pero el tema es que la palabra es viva y eficaz, y cuando la volvemos a leer, es probable que esa misma palabra se convierta en espada de dos filos, y esta palabra penetra en nosotros, penetra hasta el alma, hasta los pliegues del alma, dice la palabra, y aún las intenciones de nuestro corazón. Así es la palabra de Dios, es la palabra viva, es la palabra que aún leyéndola varias veces vamos descubriendo a Dios en distintas etapas. Es el libro de todos los tiempos y de todos los siglos, es el bestseller eterno y es para siempre. Jesucristo revela a Dios a través de la palabra, pero también hay otro elemento clave que es el Espíritu Santo. Esto nos hace a nosotros que nosotros conociendo a Dios a través de la palabra y que sea revelada por el Espíritu Santo, ya que en este tiempo estamos viviendo la era del Espíritu Santo, nosotros nos vamos convirtiendo, vamos siendo edificados, vamos introduciéndonos como un miembro de un cuerpo. Es decir, Cristo es la cabeza y la iglesia, que somos todos nosotros, la iglesia no es un templo, no es un lugar, sino que cada uno de nosotros somos una iglesia y somos miembros de un solo cuerpo, del cual estamos injertados, estamos unidos por coyunturas, de lo cual hacemos el cuerpo de Cristo en la tierra, y Él es la cabeza de Él, y todos nosotros sujetos a Él. La palabra de Dios fue revelada por Jesús y también fue el ejemplo de cómo vivir de acuerdo a esa palabra. No solamente Jesús reveló la palabra, sino que también la enseñó con su ejemplo de vida. Entonces podemos ver a través de la palabra, a través de la Biblia, perdón, que está la palabra y está su vida, que fue el ejemplo de cada palabra que él dijo. Es decir, Jesús vino y dijo, miren, paren un poquito, están viviendo mal. Así no es la cosa. Yo les voy a decir cómo hay que vivir, para qué fueron creados, por qué existen en la tierra, y yo voy a ser el ejemplo. Si yo lo puedo hacer porque yo me hice hombre igual que ustedes, ustedes también podrán hacerlo. Ustedes también podrán vivir como yo vivo, cuidando mi forma de vivir, un estilo de vida diferente. Un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de la cual trae frutos para cada uno de nosotros cuando nosotros voluntariamente obedecemos a esto. Es decir, que Cristo nos dio la palabra, Él fue un ejemplo de vida, pero dejó establecidos los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios, para que nosotros podamos obedecerla con voluntad propia y así poder alcanzar personalmente cada uno de nosotros una relación íntima con Dios. Si decimos que creemos en Dios y que tenemos fe y creemos en Él, debemos obedecer y conocer la palabra de Dios. Hace muchos años yo tuve un almacén y en ese almacén, bueno, de alguna manera predicaba la palabra de Dios a todos los que venían. Para mí era el mostrador se había convertido de la heladera en un púlpito para mí, y al que podía darle la palabra se la daba, y me hice un poco conocido en el barrio porque el que venía a comprar también se llevaba en la bolsita o en su corazón una palabra de Dios. Y había una vecina que sufría mucho ella en su vida familiar, tenía problemas físicos ella, y tenía artrosis deformante. Y un día
vino al almacén, ella, y la vi con su cara muy sufrida, muy angustiada, y le dije, ¿qué es lo que le está pasando? Y ella me contó que aparte de la situación familiar que vivía, donde habían muchas discusiones y peleas y pleitos, ella estaba sufriendo mucho su enfermedad. Y entonces le digo, miren, vamos a ponerle un nombre. Mire, doña María, permítame y deme sus manos. Así que a través del mostrador yo le agarré la mano a esta vecina y le dije, escúcheme, doña María, ¿usted cree en Dios? Sí, me dice. ¿Y usted cree en Jesús, que era el Hijo de Dios y que vino y murió por nosotros en la cruz? Pero claro, ¿cómo no voy a creer? Me dice. Pero usted cree que también Él nos envió el Espíritu Santo? Sí, yo creo. Y entonces yo le dije, bueno, mire, ¿por qué no le pedimos juntos a Dios para que Él haga un milagro en su vida? Y si es voluntad de Dios, la sane. Y esa persona, doña María, me dice, pero no, mi hijo, me dice, si yo ya fui a ver a los mejores médicos y no pudieron hacer nada con mi enfermedad. Y aquí hay una disonancia en lo que yo digo que creo y en la realidad. El tipo de fe y de creencia que tengo con conocer la verdad de Dios y el alcance de Dios y saber que para Dios nada es imposible. Yo tengo a un Dios poderoso, grande, omnipotente, omnisciente, que para Dios nada es imposible y que tiene un plan, y yo estoy dentro del plan de Dios. Así que yo te animo a que pienses cómo es tu Dios, y te animo a que a medida que vamos a ir charlando y conociendo a Dios, te vas a ir dando cuenta qué tan grande es Dios y qué tan poco le conocemos. Así que te espero la semana que viene para que juntos podamos seguir hablando de este Dios maravilloso y de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Dios te siga bendiciendo.